Amén. Espero que todos estén con la bendición del Señor, siendo protegidos por su sangre, confiando que el Señor está haciendo una obra en sus vidas, no conformándose a una vida religiosa, sino cada día buscando al Señor, acercándonos más a Él, que Él es la única piedra viva por la cual podemos mantenernos vivos como piedras vivas también. Este día vamos a darles la introducción a un nuevo tema. El título de este tema como introducción será la fiesta de Purim. Y esta será nuestra introducción para el tema sobre las cosas del fin o las señales del fin o los eventos del fin. Vamos a tratar juntos durante algunos días, bastantes días, sobre este tema. Creemos que estamos viviendo en momentos cruciales para dar un repaso a lo que el Señor nos enseñó y lo que las Escrituras enseñan. Entonces, esta es la introducción para ese tema. Oremos al Señor para pedir su bendición, su entendimiento, para rogar a Él que nos abra el corazón y que nos libre de toda apatía, nos libre de toda frialdad y nos dé un corazón ferviente, y que cada día podamos estar deseosos de tener más aceite de reserva en nuestras lámparas, porque necesitamos ahora más que nunca mantenernos fieles al Señor. Oremos. Señor, te agradecemos por la oportunidad nuevamente de estar en tu presencia, por permitirnos, Señor, conocerte, por habernos llamado del mundo de las tinieblas y habernos trasladado al reino de tu amado Hijo Jesús. Señor, que el día de hoy tú nos hables al corazón, nos digas lo que está en tus planes, en tus propósitos eternos, Señor, nos adviertas, nos animes, Señor, nos consueles, nos dé, Señor, tu palabra para que por ella vivamos pendientes de las cosas que están sucediendo. Y Señor, que no seamos tomados de sorpresa, sino que seamos aquellos avisados que ven el mal y se esconden. Por favor, en el nombre de Jesús, danos el entendimiento de tu Santo Espíritu, porque sin Él seremos incapaces de comprender la verdad. Y llénanos de ese amor por la verdad, Señor, para evitar cualquier doctrina falsa, cualquier opinión personal que pueda interferir con la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el Señor estableció en Levítico 23 las 7 fiestas de Jehová, llamadas así porque Él especifica cada una de ellas lo que se ejecuta. Cada una de esas fiestas estaban relacionadas con la época de la siembra y la cosecha, ¿sí? Y la primera fiesta, que es la Pascua, se originó exactamente en la salida del pueblo de Israel de Egipto en el mes de Abib o Nisán, que es el primer mes religioso. Las 3 fiestas importantes que nosotros ya conocemos son la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y según la Escritura, la orden era que todo varón debería de presentarse delante del Señor en Jerusalén, delante del templo, en estas 3 fiestas. De hecho, todos se presentaban en las 7 fiestas. ¿Por qué? Porque tanto en el primer mes, donde se celebraba la Pascua, también inmediatamente después era celebrada la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Como ya sabemos, la fiesta de la Pascua, hasta el día de hoy, es celebrada el día 14 de Nisán, según el calendario judío, el 14 de Nisán, y el día 15, inmediatamente después, un día después, se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura o sin fermento. Y el día 16, que era el día inmediato después de los panes sin levadura, 2 días después de los panes de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero, venía la fiesta de las primicias, porque era una fiesta que estaba relacionada con la cosecha de la cebada.
cuando el pueblo de Israel cosechaba la cebada, los primeros frutos de ese grano eran presentados exactamente en la fiesta de las primicias. Fue entonces la Pascua cumplida por Jesús en su propia vida. Él es nuestro Cordero Pascual. La fiesta de los panes ácimos, él mismo es un pan sincero y de verdad, o sea, sin hipocresía y sin mentira. Y él mismo son las primicias, ¿verdad? Él es las primicias de la resurrección, el primogénito, como dice la Escritura, de entre los muertos. Entonces, también hablando desde el punto de vista de Cristo, estas fiestas también fueron cumplidas por Él, ¿verdad? Y Él mismo cumplió estas fiestas en su iglesia. Amén. Luego la segunda fiesta más importante era la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta era celebrada exactamente en el día 50, después del primer día de la fiesta de las primicias. Se contaban las 7 semanas, y en el 6º día del tercer mes, que es el mes de Sivan, se celebraba la fiesta de Pentecostés, y que exactamente tenía que ver con la cosecha del trigo. O sea, un tiempo después, 50 días después, después de la cebada, se recogía la cosecha del trigo. Entonces también se presentaban primicias en el día de Pentecostés. Es interesante cada detalle que estas fiestas nos dan, pero no estamos para estudiarlas, solo para darles una introducción de la introducción. Luego la fiesta de las trompetas, que era celebrada en el 7º mes, el primer día del mes, el mes de Tanim. Y la fiesta de la expiación, que era el día 10 de ese 7º mes, o sea, 9 días después. Y el día de tabernáculos. Estas 3 fiestas eran celebradas en el 7º mes. Entonces, en resumen, Pascua, los panes sin levadura y las primicias eran celebradas en el primer mes, Pentecostés únicamente en el tercer mes, y la fiesta de las trompetas, que era para reunir al pueblo, la fiesta de expiación o Yom Kippur, que era el día del perdón completo del pecado de Israel ese día, celebraba el día 10, y la fiesta de los tabernáculos, que era el día 15 del 7º mes religioso. Era también una semana, la última fiesta era una semana, la primera fiesta también era una semana, la fiesta de los panes sin levadura. Y en la fiesta de los tabernáculos era la cosecha del resto de los frutos, como higos, aceitunas y todo ese tipo de frutas que eran cosechadas exactamente en esa época. Entonces el Señor nos muestra que Él dejó establecidas estas fiestas exactamente para cumplir propósitos divinos. Ahora, el origen de la Pascua, como ya lo vimos, fue en Egipto. Y fue la Pascua que inició la salida de los hijos de Israel de Egipto. Eso es muy interesante. O sea, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, que también representa lo que nosotros somos partes de ese pueblo como salvos, como creyentes en Jesús, ¿sí? Vamos a salir también de Egipto, del Egipto espiritual, del mundo, exactamente en un periodo de la Pascua. Pero algo interesante es que esa Pascua fue celebrada después de las 10 plagas. O sea, el día cuando cayó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, ese día también ellos estaban celebrando la fiesta de la Pascua. Es interesante que la fiesta de la Pascua es la muerte del Cordero Pascual para el pueblo de Israel. Pero por otro lado, de una forma paralela, estaban muriendo los primogénitos de Egipto. O sea, los hijos de los egipcios murieron. ¿Por qué? Porque no querían dejarlos ir. No querían dejar ir a su primogénito, dice. Entonces parece ser que también en el fin, y esto entre paréntesis, estamos estudiando esta introducción porque de una forma maravillosa el Señor nos muestra detalles del fin, cosas que van a suceder aquí en esta fiesta de Purim. Pero tenemos que ver la Pascua porque está relacionada. Fue en ese periodo de la Pascua que también se originó la fiesta de Purim por una gran necesidad, por un momento también interesante de destrucción. En Egipto, Faraón quería destruir
al pueblo de Israel. Y él ordenó, según lo que dice en Éxodo 1:21, ordenó a su pueblo, a Egipto, a matar a todos los primogénitos de Israel. O sea, mejor dicho, matar a todos los varones que nacieran. Entonces, imagínense el propósito de Faraón, que en este caso es figura del mismo Satanás y del imperio que tratará de gobernar en los últimos tiempos a Israel. Ellos tratarán de destruir a todos los varones, porque destruyendo a todos los varones destruirán la descendencia. La idea de Satanás siempre ha sido destruir la descendencia del Mesías. Pero fue exactamente en esa época que el Señor se vengó, porque del Señor es la venganza. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 43. Deuteronomio 32, verso 43. Alabad naciones a su pueblo, porque Él, hablando de Dios, Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. O sea, lo que estaba sucediendo es que el enemigo quería destruir a los primogénitos de Israel, a los varones de Israel, y el Señor en el día de su venganza, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, el día de su venganza, como dice también el libro de Isaías, hablando de cuando Cristo fue ungido, dice para anunciar el año agradable al Señor, y también dice después, y el día de venganza del Dios Todopoderoso, del día del Señor. Es el día cuando el Señor se va a vengar de todo lo que han hecho contra sus santos, contra su pueblo. Bien, encontramos también en el libro de Apocalipsis un texto que podemos comparar con Deuteronomio 32 y verso 43. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 2, leamos desde el verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, porque según la Escritura, aquí también en el capítulo 18, la gran ramera mató también esta ebria, dice, de la sangre de los profetas y de los santos del Altísimo. Por eso el Señor destruye la gran ramera o la gran prostituta, según aquí en el libro de Apocalipsis, porque es el día de venganza. ¿Cuál es el día de venganza? Según el Apocalipsis 19, es el día de la venida del Señor, cuando Él venga el primogénito de todos nosotros, el primogénito de los muertos, y vamos a entender qué significa esa frase. Él va a venir y va a vengar. Por eso es que en Egipto sucedió esa gran muerte. Ahora, esa primera Pascua es llamada la Pascua en sí, el nombre Pascua es Pesach en el hebreo, Pesach. Y quiere decir pasar sobre. Pasar sobre. O sea, una casa, Pascua significa pasar sobre. O sea, está hablando de Dios pasando sobre las casas de los israelitas. Y según la Escritura en Éxodo, capítulo 12, cuando el Señor establece la Pascua como celebración perpetua, este es el inicio de esa Pascua, dice en el versículo 12, pues yo, hablando de sí mismo, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios, otra vez el día de la venganza del Dios vivo, en todos los dioses de Egipto. Toda idolatría terminará ahí. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Oigan qué importante esto.
Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, vamos a continuar celebrando la fiesta de la Pascua. Cuando el Señor venga, la continuaremos celebrando. ¿Para qué? Para recordar el día en el cual fuimos libertados del mundo. Hablando del Israel natural, del Egipto natural, y nosotros del Egipto espiritual, saliendo y siendo libertados. Pero escuchen qué interesante, fuimos perdonados y fuimos expiados, participamos de la expiación, del perdón de nuestros pecados y de la liberación de Egipto a través de la sangre del Cordero. La Pascua da el inicio al derramamiento de la sangre, y como ya sabemos, es a través de la sangre de Cristo que nosotros hemos sido protegidos y guardados del mal. De hecho, como el Señor dice, Él no permitirá que seamos tocados por la mortandad. ¿Cuándo? Cuando Él vea la sangre del Cordero en la puerta de toda casa. Qué interesante, porque el Señor pidió eso en la puerta, porque es el lugar de entrada y de salida. Esto es interesante, a una casa. El Señor está pasando y no permite al destructor que va con Él que destruya esa casa, sino aquellos que no tienen la sangre del Cordero sobre las puertas, sobre los postes y el dintel de la casa, ellos recibirán destrucción. De hecho, en el libro de Apocalipsis se ve claramente que todos los que no sean escritos en el libro de la vida, o sea, no son salvos, porque no han creído en la fe, no han tenido fe en la sangre del Cordero, serán totalmente destruidos. Los que adoren a la bestia serán lanzados al lago de fuego. No habrá protección de la destrucción. Apocalipsis habla exactamente de plagas que caerán. Es como sucedió en Egipto. Plagas caerán. ¿Pero por qué? Porque el Señor va a manifestar el día de su venganza. Él es el que va a proteger a los suyos y va a destruir a los impíos, destruir a todo aquel que está destruyendo la tierra y que no quiere someterse al reino del Señor. Entonces la llave, o mejor dicho, la clave para la protección está en la sangre. Pero no en la sangre nuestra, no en la sangre de otra persona, es en la sangre de Jesucristo. Cuando Dios ve en nosotros la sangre de Jesucristo, y dice la Escritura que la sangre es la vida del cuerpo, o sea, la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces, tu vida está en la sangre del Cristo. O sea, la vida tuya está en la vida de Jesús. Si tú tienes la vida de Jesús en tu vida, serás protegido. Si el Señor ve a Jesús en tu vida, serás guardado de la mortandad y de la destrucción. Pero si una persona no tiene a Jesús en su vida, la sangre de ese Cordero Pascual no estará en la entrada y en la salida de su vida, que es la puerta. Y vamos a ver aquí en un momento ese significado. Entonces será destruido. Por eso es la importancia de que las personas reconozcan su pecado estando en el mundo, y únicamente pueden salir del mundo vivos con una nueva vida, la vida del Señor, si ellos están dispuestos a obedecer, a poner la sangre de Cristo en sus casas. Por tanto, aquella casa que no tenía la sangre del Cordero no estaba protegida y recibiría la venganza del Señor. En el libro de Nahum hay un versículo que habla exactamente sobre el poder del Señor en su venganza. Él no se tardará mucho en hacer esa venganza, su poder es ilimitado. Pero dice la Escritura ahí en Nahum capítulo 1 verso 9: ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, solo una. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Como dice esa otra versión, no se levantará 2 veces la angustia, dice. Es una versión en portugués. No se levantará por 2 veces la angustia. O sea, Él no va a angustiar. El tiempo de angustia no será por 2 veces. Es una, suficiente. Ahora aquí la Escritura, dice que será tan grande que si esos días no fueran abreviados, nadie sería salvo. Entonces aquí el Señor está diciendo, consumidos
verso 9, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. En el versículo 10 dice, aunque sean como espinos entretejidos, o sea, aunque ellos se unan entre sí, aunque las naciones se unan entre sí para tratar de destruir al Cordero, como dice en el libro de Apocalipsis. Dice, y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Aunque las naciones se entretejen como espinos, dice, y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. ¿Qué es lo que sucede con una hojarasca completamente seca? Es consumida por una llama de fuego inmediatamente. Por eso es que dice ahí Nahum, no tomará venganza 2 veces, solo pasará por ahí, serán consumidos como hojarasca seca, enteramente consumidos. ¿Estás tú con la protección de la sangre del Cordero? ¿Tienes tú la sangre del Cordero en la puerta de tu casa? ¿Está la sangre del Cordero en los postes y en el dintel de la puerta de tu casa? Aquí, aquí y aquí. Porque el Señor dice que el que tenga esa sangre ahí será protegido y guardado, y el Señor no permitirá que sea tocado por el destructor. En Ezequiel capítulo 9 el Señor dice que hay un destructor que sale en medio de Jerusalén destruyendo ancianos, jóvenes y niños en general. Pero Él les dice, no tocaréis a aquel que tiene la señal en su frente, la señal de Dios. Sin duda es también la vida de Cristo, la sangre del Cordero. Esa señal es la sangre, es la fe en su sangre, como dice la Escritura en Romanos, por la fe en su sangre, dice. Imagínense, nosotros tenemos que tener fe en su sangre. ¿Cómo así en su sangre? No, está hablando no propiamente del líquido, está hablando de fe en el sacrificio del Cordero. Fe que lo que Él hizo, el haber derramado su vida por nosotros, tenemos que creer que eso nos salva de la ira. Primero, porque nos perdona de nuestros pecados. Y segundo, nos garantiza que en el tiempo de la venganza del día de Jehová, nosotros seamos guardados por la gloria de su nombre. Romanos 5:9 dice, luego, mucho más ahora, siendo justificados por su sangre, imagínense, por la fe en su sangre, y ahora somos justificados por su sangre, seremos salvos por Él de la ira. Es Cristo, su sangre, su vida, la que nos libra de la ira. Si está Cristo en nosotros, seremos guardados de la ira de Dios. No significa que seamos guardados propiamente de no morir. Podríamos morir como mártires, pero no, tal vez hasta por la ira del hombre, pero no por la ira de Dios. La ira de Dios destruye las vidas y las manda al infierno, como el Señor dijo a sus discípulos. No temáis al hombre, yo os enseñaré a quién debéis de temer, dice. Debes de temer a aquel que sabe que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese temed, dice. Entonces es la ira del Dios Todopoderoso, pero el Señor nos promete guardarnos en el día de su ira si Él ve la sangre de Cristo en nosotros. Con razón dice la Escritura en Hechos capítulo 20 verso 28, dice que la iglesia, hablando de la iglesia, el Señor dice ahí a través del apóstol Pablo a los obispos, a los presbíteros o ancianos de la iglesia, le dice, a ustedes a los cuales el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como presbíteros, como ancianos de la iglesia, dice, por la cual el Señor ganó por su sangre. Imagínense, el Señor ganó por su sangre. El Señor ganó a la iglesia, o sea, a su cuerpo, a un grupo de elegidos, de seleccionados, porque creyeron en Él y en su sacrificio, lo aceptaron y pusieron la sangre en las puertas de su casa, en la puerta de su vida, en la puerta de su corazón. Él lo ganó, por eso es que nosotros le pertenecemos a Él, porque Él nos compró con su sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, verso 28, que Moisés por la fe en la sangre celebró la Pascua, dice. Imagínense qué tremendo.
¿Cómo la figura se cumple? Por Romanos 3:25, por la fe en su sangre. Nosotros tenemos que fe en la sangre de Cristo, nuestro Cordero Pascual. Pero hablando de Moisés, en el periodo de la Pascua, cuando salieron de Egipto, dice que Moisés celebró la Pascua por la fe en la sangre. Y qué interesante. ¿En la sangre de quién? De ese Cordero. Porque el Señor le dijo claramente que eso era lo único que los iba a guardar en el día de la venganza. Porque Dios mismo vendría, descendería del cielo para dar el castigo a sus enemigos. Como dice también en Efesios capítulo 1 verso 7, hablando de Cristo, dice: en quien tenemos redención por su sangre. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados o de las ofensas, según las riquezas de su gracia. Redención, perdón, expiación, limpieza de nuestros pecados por la sangre del Cordero. Qué tremendo. Nosotros necesitamos de veras considerar muy en serio cuánto nosotros tenemos fe en esa sangre, en ese sacrificio que esa sangre que fue vertida en el Calvario a favor nuestro. Dice que era sacrificado un cordero por familia. Un cordero por familia. Y era colocado, como ya vimos, en los postes y en el dintel de las puertas. Y es interesante, ¿por qué en la puerta? Porque es como mencionamos, la entrada y la salida de la casa. Pero también el hecho de que hayan sido puesta en el dintel y en los postes, eso significa que estaba en la parte que sustenta la entrada. Miren qué interesante. Sustenta la entrada. ¿Quién es realmente el que sustenta nuestra entrada a los cielos? La sangre en la puerta. Bueno, dice la Escritura en Juan capítulo 10, verso 7, yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Y dice en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando está hablando de la sangre en la puerta, está hablando de la sangre de Cristo. Así de claro, la sangre de Cristo. Si nosotros no entramos al reino por la puerta única que hay, que es la sangre de Jesucristo, no podremos entrar ni participar del nuevo nacimiento, porque es a través de Cristo y de su sangre que participamos de una nueva vida, porque no solamente se anuncia la muerte, sino también la resurrección de Jesucristo, que es, por eso le llaman el primogénito de entre los muertos, porque está diciendo que es el primero que se levantó de ellos. No quiere decir que no habían habido resurrecciones antes de Cristo. Lo que está diciendo es que es el primero que se levantó para nunca más morir. ¿Entiende? O sea, es una resurrección eterna. O sea, está hablando de una vida eterna, de la vida de resurrección, una nueva vida completa. Por eso dice que en Cristo somos una nueva criatura. Vino a través del derramamiento de la sangre del Cordero. Entonces dice la Escritura en Éxodo 12, 22 y 23 que cuando él vea la sangre en la puerta, ¿dónde? En Cristo, no en la casa. O sea, la casa no es protegida sin la sangre, pero Cristo dijo, yo soy la puerta. Entonces quiere decir que es por la sangre de Cristo que somos salvos. Significa entonces exactamente como dice Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Por la puerta es que somos aceptos. Por la sangre de la puerta es que nosotros podemos entrar y salir, dice, y encontrar pastos. Bendito sea el nombre del Señor. Con razón, también dice la Escritura en Hebreos 13:12, y por eso también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Interesante, fuera de la puerta. Bueno, entonces dice
en Apocalipsis 1:5, y da parte de Jesucristo, que es fiel testimonio, fiel testigo, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. El Señor entonces nos está anunciando la vida de resurrección. Fiel testigo tiene que ver con el ministerio profético. Primogénito de los muertos tiene que ver con el ministerio sacerdotal de Cristo. Y príncipe de los reyes de la tierra tiene que ver con el reinado de Cristo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Entonces, ese Cordero Pascual es figura de Cristo Jesús, ¿sí? Y cuyo pecado del pueblo cayó todo sobre él, por eso él murió. Antes de salir el pueblo, el pecado cayó sobre el Cordero Pascual. Ellos fueron perdonados, limpiados, y entonces pudieron salir como pueblo de Dios, aceptos en el amado. Él murió porque dio su vida para proteger a aquellos que se refugiaban debajo de su sangre. Por eso es que Cristo otra vez es llamado primogénito de los muertos, porque Él fue el primero, justo y único a morir por los muertos en pecado, como dice Romanos 5, del 6 al 10, y el primero en resucitar de entre los muertos para nunca más morir. Y esa es la vida eterna que Él nos ofrece. Entonces, ese es el origen de la Pascua en algunas palabras, en algo resumido, y el origen de la fiesta de Purim tiene que ver exactamente con ese periodo aproximado. Dice la Escritura que en los días de Mardoqueo y Esther, que sucedió más o menos entre 486 a 465 antes de Cristo, el pueblo judío estaba en medio de otra nación enemiga. Ahora no era Egipto, sino que era Babilonia, y después llegaron a estar debajo del imperio persa. Y fue en este periodo del imperio persa cuando Esther y Mardoqueo y el pueblo judío, en medio de ese pueblo todavía estaban, pero ellos estaban nuevamente a punto de ser dizimados, o sea, a punto de ser destruidos completamente. Querían ser, el enemigo estaba tratando de aniquilarlos por completo, pues. Esa era realmente la razón. Y hubo un hombre malvado y perverso que se levantó en ese imperio y que llegó a tener un dominio en ese imperio, que era amigo, muy amigo del emperador, del rey Asuero, y que vivían en la capital de Susá. Asuero es, según aquí la escritura en Esther 1, dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. Es interesante que el territorio que menciona aquí la escritura es un territorio, dice, desde la India. Ustedes pueden imaginarse, es enorme. Está hablando desde la India, Irán, Irak, Arabia Saudita, Jordania, la Siria, Líbano, Israel, Egipto, hasta la Etiopía, hasta aquí abajo, parte del África. Turquía. Todo ese territorio estaba prácticamente dominado por el imperio persa. Y si ustedes ponen atención, se van a dar cuenta que todo ese territorio hoy en día está dominado por el imperio persa, es decir, por el Islam. El Islam gobierna y tiene el imperio de su religión y de sus ideas y de su política de destruir a Israel. Está hoy en día más que nunca, ellos están decididos en acabar, en dizimar, o sea, no es la palabra, es diezmar a Israel, o sea, destruirlo, según las palabras del ayatollah de Irán. Él dice que él no quiere realmente acabar totalmente con Israel, pero los van a diezmar, o sea, van a dejar un remanente, dice. Qué interesante, porque Dios mismo también dice que Él va a dejar un remanente. Entonces, no es por la voluntad del líder máximo de la religión de Persia, sino es Dios ya colocando todas las piezas en su lugar para que su plan se lleve a cabo, para que nosotros veamos que la segunda venida del Señor está a las puertas. Asuero era llamado también Jerjes por los griegos,
y en la versión de la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, es llamado Artajerjes. Hoy en día, como ya vimos, es todo el mundo del Islam, y fue exactamente a través de Amán que se lanzaron suertes, por eso se llama Purim, porque viene de Pur, que quiere decir suerte. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 7, verso 6 dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Otra vez, el reino de Asuero desde la India hasta la Etiopía, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, el mes de Nisán o Abib, que es el mes de la Pascua, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, cuando él ya tenía 12 años de estar reinando, fue echada Pur, suerte, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. O sea, él echó suerte para cada mes, para saber cuál sería el mes que él debería de destruir. Y dice, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces, en ese mes, en el día 13 de ese mes de Agar, o sea, podemos decir prácticamente un mes antes de la Pascua, imagínense qué interesante, Amán determinó por la suerte, por la echada de suerte, el enemigo sin duda estaba en todo eso, a destruir nuevamente a Israel, solo que en los días de los reyes de Persia. Y Asuero cayó en la trampa de Amán, sin considerar que la reina que estaba a su lado era judía y que el Mardoqueo que había salvado su vida era judío. Qué tremendo es. Él aceptó ingenuamente, firmó el decreto, dijo está bien, y ustedes van a ver también que Amán dice: si place al rey, decrete, verso 9 del capítulo 3, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. O sea, el propio Amán, que era un hombre sin duda rico, ofreció 10,000 talentos de plata. Imagínense qué cantidad de dinero para suplir los tesoros del rey. ¿Por qué? Porque para que él no sintiera, ay no, ¿cómo vamos a sacar de los tesoros 10,000 talentos para matar a los judíos? No lo necesita. Usted no tiene que sentirse lesado, o sea, perjudicado en esta cuestión. Yo voy a poner el dinero para pagar a todos aquellos que van a participar en esa matanza. Entonces dice que el rey quitó el anillo de su mano, verso 10, y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Imagínense. Verso 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, o sea, el mes de Nisán, al día 13, un día antes de la Pascua, del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Verso 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, o sea, prácticamente demoraron un año, un año en llevar esas noticias a todas las provincias. Imagínense, tenían que percorrer desde la India hasta la Etiopía. Dice, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, o sea, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Qué interesante. O sea, vean qué importantes estas profecías. Son profecías, aquí es una historia de lo que sucedió en los días de Esther y de Asuero y de Mardoqueo y de Amán. Pero nos está mostrando cuáles son los propósitos de la nación perversa que quiere realmente destruir a Israel y que utilizará todos los recursos financieros posibles. Hoy ya sabemos noticias claras de que las más poderosas naciones quitaron el embargo financiero que había contra Irán. Entonces ellos ya van a poder vender todo su petróleo y ahí van a adquirir mucho dinero, y con ese dinero ellos van a poder subsidiar a Hamas y a Hezbollah para que continúen atacando a Israel, y van a tener dinero suficiente para invertir en su plan
su proyecto nuclear y de aquí a poco ellos van a estar listos ya para atacar a Israel. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, como dice aquí, de destruir a todos, y tienen una fecha específica para destruirlos. Por eso es que es tan importante esta fiesta de Purim, porque va a mostrarnos qué es lo que el Señor va a permitir que suceda, y también nos va a mostrar qué es lo que el pueblo judío experimentará en esos días cuando sean atacados por sus enemigos. Entonces, se tomó mucho tiempo para llevar esas cartas y ese decreto a todo el imperio. Ahora, este Amán, ¿cuánto tiempo llevo? Ok. Necesito saber porque infelizmente yo no puse el cronómetro aquí y entonces se me fue el tiempo. Todavía llevo 40, bien, tengo unos 20 minutitos para avanzar otro poco. Bueno, este Amán era obviamente enemigo de los judíos, fue levantado como enemigo de los judíos. Dice la Escritura, aquí es en el verso 1, sí, perdón, se me fue el versículo por completo. En el verso 1 dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, hijo de Amedata, Agageo. Esas palabras son palabras persas, nombres persas. Según los estudiosos, este Amán era un descendiente. Algunos no están seguros de que eso realmente es histórico, pero es muy probable que él era un descendiente del rey Agag, que era el rey de los amalequitas, los cuales eran enemigos del pueblo de Israel. Amalek quiere decir cabeza de las naciones. En Números 24:20 lo encontramos, y según dice ahí, era un pueblo muy fuerte. Y estos vivían en el valle del Negev, o sea, en el sur del territorio de Israel. En el tiempo de Balaán, cuando él fue llamado para maldecir a Israel, fue Balaán el que llamó a Amalek cabeza de naciones, porque lo vio muy poderoso. Y serían prácticamente el grupo, llamémosle así, la tribu o la nación que sería usada para atacar en la parte débil del pueblo de Israel. De hecho, ellos tenían esa característica. En Éxodo capítulo 17 dice que ellos atacaron a Israel exactamente en su retaguardia. Que eso es interesante. ¿Por qué en la retaguardia? ¿Alguien tiene una idea? Porque en la retaguardia estaban las personas más débiles. O sea, los débiles iban en la retaguardia. Bueno, eso creo que lo encontramos se los voy a demostrar aquí, porque es importante cómo el Señor menciona esto aquí. Dice: acuérdate, en el capítulo 25 y verso 17 de Deuteronomio, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Exactamente, cuando salía de Egipto, Amalek lo atacó. Qué interesante esto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. O sea, el pueblo de Israel y un ejército ponían a los débiles ahí atrás. O sea, los fuertes estaban adelante para dar sus vidas y con su valentía y coraje defender a los débiles. Así debe ser el pueblo de Israel, como un escudo. Los fuertes deben ser un escudo. Y entonces, pero Amalek era tan perverso, era un pueblo de nación poderosa, una nación poderosa, pero ellos sabían cómo atacar a los débiles. ¿Y saben de dónde sale esa característica? Eso es genético. ¿Por qué genético? Porque Satanás es así. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y si ustedes pueden ver cualquier documental de leones o de predadores buscando sus presas, ellos siempre van a buscar la presa más débil. O sea, la más
fácil de adquirir, la cual no tengan que correr mucho ni gastar muchas energías. Esos son los débiles. Ellos no atacan a los fuertes, a aquellos búfalos enormes. Bueno, entre manadas sí lo pueden hacer, pero generalmente el perfil, el carácter de ellos es atacar a los débiles. Y así era el carácter de Amalec. O sea, ustedes pueden ver de dónde viene el origen de esta nación. Es exactamente de la carne. Y dice, débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¡Qué tremendo! No solo ellos iban con los débiles, sino también ya iban cansados, fatigados, y en ese momento es que ataca. Y es exactamente así como ataca Satanás. Es exactamente así como nuestros enemigos nos atacan, cuando ve que estamos débiles. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo ve que nosotros podemos estar débiles? Ustedes dirán, bueno, en todo tiempo, porque somos débiles, solo fuerte es el Señor. Qué interesante la respuesta, si esa fue la de ustedes. Pero quiero que lean conmigo en el versículo 16. Dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Ay, perdón, no estoy ahí. Teníamos que regresar al versículo anterior de Éxodo, en el capítulo 17, donde dice en el verso 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Entonces dice aquí en el verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahí fue donde se levantó la bandera del Señor. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces en la época de Mardoqueo y de Esther, vemos a otra generación de Amalec levantándose para destruir al pueblo del Señor. Es exactamente, dice el Señor, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Esa orden estaba desde los días de Moisés. Esto lo leí en Deuteronomio 25:19. Entonces, pero ¿cómo es que ellos atacaron cuando ellos estaban débiles? Dice, bien interesante. Ahora lean conmigo Éxodo 17:7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, o Meriba, por la rencilla o la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Saben cuándo estamos débiles? Cuando estamos dudando de la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando estamos en momentos difíciles y dices, pero ¿será que el Señor está conmigo? ¿Será? Es que tanto que me ha pasado, tanto que me ha venido, enfermedad, escasez, falta de empleo, falta de esto, falta de lo otro, falta de aquí, falta de allá, y ahora no tengo ni fuerzas para seguir luchando. ¿Será que Jehová está con nosotros porque estamos aquí en un desierto? Eso es tentar al Señor, porque el Señor sí está con nosotros. El hecho de estar físicamente enfermos o estar financieramente en problemas, eso no significa que Dios no está con nosotros. Todo lo contrario, el Señor puede estar permitiendo que eso esté sucediendo porque Él quiere fortalecerte y poner tus ojos en aquello que debemos de ponerlos. No en las cosas de este mundo, no en las cosas de la tierra, no en las cosas pasajeras, sino en aquello que es eterno, que es nuestro propio Dios. Y dice exactamente después de esa pregunta del pueblo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dice en el verso 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. El Amalec famoso, el enemigo acérrimo de Israel, buscando la oportunidad cuando dice, ¿será que el Señor está con nosotros? Ahora es el momento de atacar. Si el enemigo sabe cuándo atacar, cuando estamos dudando, cuando somos incrédulos, cuando estamos creyendo que estamos solitos. Hermanos, nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. Él estará con nosotros hasta la muerte. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero necesitamos creer, aunque no lo vean nuestros ojos, aunque no lo sienta nuestra carne, debemos de creer en la sangre del Cordero.
Esa sangre está ahí en los postes y en el dintel de la puerta para guardarnos y protegernos de la destrucción. ¿Cómo fue que surgió Amalek? Bueno, los amalequitas son descendientes de Esaú. Imagínense qué interesante. Vienen de Esaú, nacieron de una concubina, creo que es Ada, ¿sí? Ada. Y ahí nació Elifaz. En Génesis 36, verso 12 dice, y Timna, que quiere decir dominada o refreada, era concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y tuvo de Elifaz a Amalek. Perdón, entonces era Timna. Vamos a ver 36, Génesis 36. Tal vez estoy recordando otro detalle que ahorita lo vamos a corregir. 36, verso 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, o sea, el hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. O sea, Amalek es hijo descendiente de Elifaz, que quiere decir mi Dios es oro. Ustedes pueden imaginarse. Elifaz quiere decir mi Dios es oro. O sea, lo que me interesa es el dinero. Business es business. Ahora, Esaú dice aquí en el capítulo 36, y el detalle que yo estaba recordando, en el verso 1 y 2, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, y Ada es la que yo estaba recordando. Ada fue la esposa, la primera esposa de Esaú, era cananea, y dice, y Ada dio a luz a Esaú a Elifaz. Sí, o sea, Elifaz es hijo de Ada, una cananea, y de Esaú, el hijo de Jacob según la carne. Él era el hombre de la carne. Pero es interesante también que en el versículo 3 dice, y Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, también fue esposa de Esaú. O sea, Esaú se alió, se unió y llegó a tener una consanguinidad también muy íntima con los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, en la carne. O sea, todo estaba en la carne. Son estos amalequitas entonces que atacaron a Israel, y este hombre era descendiente porque Amán era hijo de, dice aquí, regresando a Esther, hijo de Amedata Agageo. Amán quiere decir magnífico en el idioma persa. Amedata quiere decir dado por la luna. O sea, es una donación de la luna. Eso es muy interesante. Ustedes saben que la luna es símbolo exactamente del Islam. Interesante. Y él era, dice, hijo de Amedata qué nombre más difícil, ¿eh? Agageo. Pues Agag, cuando en 1 de Samuel 15:3 le fue ordenado a Saúl, ahora pongan atención en esto, a Saúl, que era de la tribu de Benjamín, hijo de Cis, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Él le fue ordenado por Samuel de parte del Señor que destruyese por completo a los amalequitas. Sin embargo, cuando él va a la batalla, él destruye a todos los amalequitas, pero dice que traen a lo mejor del ganado para sacrificio al Señor, y también él dejó como vivo al rey de los amalequitas, Agag. Es ahí donde algunos creen que se deriva Amán. Si es así o no, no lo sabemos con seguridad, no hay datos históricos completamente convincentes. Lo que sí es cierto que es claro aquí la figura de que este hombre era un descendiente o un personaje que se levantó con el mismo perfil, con el mismo carácter para destruir a Satanás. ¿Por qué? Porque traía el ADN de su padre, el enemigo número 1 del mundo, Satanás, para destruir al pueblo de Dios escogido, de donde saldría el Mesías, aquel que destruiría con sus pies al enemigo. Aleluya.
Entonces, por eso es que ahora, en ese periodo, cuando ellos están siendo cautivos, cuando están en medio de un imperio poderoso como en el imperio persa, se planifica nuevamente su destrucción. Pero qué interesante, Saúl no pudo destruir a Agag, según lo que sabemos en 1 Samuel 15, 32 y 33. Fue Samuel el que mató, hizo pedazos a ese rey. Ahora, mucho tiempo después, muchos años, tal vez unos 500 años después aproximadamente, desde los días de David. David reinó 1000 años antes, más o menos antes de Cristo. Entonces, si esto sucedió en el año 560, por ahí más o menos unos 500 años después, el Señor ahora le da otra oportunidad a la tribu de Benjamín. Porque Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Quiero mostrarles algo interesante aquí. Ahora yo veo que el Señor nuevamente le da la oportunidad a la familia de Saúl para acabar con sus enemigos. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor también pueda dar la oportunidad a los descendientes de otras personas para que ellos puedan destruir con sus enemigos. O sea, que puedan destruir con sus miedos, que puedan destruir a sus ataduras, que puedan destruir maldiciones. ¿Ya? Y en medio del imperio persa, donde estaba un hombre llamado Amán, que había sido muy fructífero porque era riquísimo en medio de ese imperio, con mucha influencia y poder. Él tenía también 10 hijos, ustedes pueden imaginarse, era muy fructífero, tenía 10 hijos. Y exactamente ahí el Señor lo expone. El enemigo está ahí, escondido, tratando de hacer de las suyas, pero el Señor expone quién era ese hombre y a través de Mardoqueo, descendiente de Benjamín, capítulo 2, dice también, versículo 5, disculpen esa demora. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Increíble. Hijo de Cis. O sea, él era prácticamente un sobrino de Saúl. O sea, hijo de uno de sus hermanos. Era descendiente de Cis, de la tribu de Benjamín. El Señor aquí dando oportunidad. O que nosotros también podamos tener la oportunidad de Dios como hijos de poder destruir con los pecados de nuestros padres, que poder destruir con los enemigos de nuestros padres, con las ataduras que han atado nuestras familias por años o por siglos. Oh, que el Señor pueda levantar entre nosotros Mardoqueos. ¿Sí? Mardoqueos que puedan tener en su corazón el corazón de Dios, que pueda su espíritu ser despertado para ser usados como instrumentos para exponer al enemigo y destruirlo y defender al pueblo de Dios. Ahora, el decreto era real, fue un decreto que es muy probable que se levante un decreto mundial para poder permitir de una forma así sorratera. Quiero decir, se va a hacer un decreto para destruir a los judíos, pero los más poderosos no se van a dar cuenta cómo es que ellos van a ser ingenuos en aceptar ese decreto, y cuando se den cuenta están ya para acabar, y algo va a suceder como sucedió en los días de Esther, que se levantará una gran intercesión de parte de una mujer. Interesante, ¿verdad? Y una intercesión de parte de Mardoqueo. Ellos arriesgarán sus vidas, como el Señor en medio de aquella nación poderosa tenía introducidos dentro del propio gobierno a dos personas influyentes también. Esther, que era la esposa del rey Asuero, la reina, y el propio Mardoqueo, que había salvado la vida de Asuero, y que después él se da cuenta lo que había hecho este hombre, y después él quedó en lugar de Asuero, que eso es muy importante. Bueno, para no cansarlos más, voy a resumir todo. Fue en otra Pascua entonces, cuando se tiró el Pur, la suerte, el día 13, cuando en las épocas del imperio persa se trató nuevamente de destruir a Israel, más de una forma total y definitiva, como ya leímos
desde el verso 7 del capítulo 3 hasta el verso 11, que los hagan destruir, aniquilar por completo. Riquezas de esas naciones enemigas van a ser reunidas, mucho dinero, para poder ser utilizado para matar a los enemigos. Van a usar sus propios recursos que tienen a su alcance. Hoy en día es el petrodólar, para acabar con Israel. Pero como dice aquí en el capítulo 9, lean conmigo aquí, verso 1 dice: y en el mes 12º, que era el mes escogido para destruir a Israel, en el mes de Adar, a los 13 días del mes, prácticamente un mes antes de la Pascua, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Entonces, lo que viene más adelante, mis queridos hermanos, es que a pesar de que sí van a tratar de destruir, y según el Señor solo el remanente va a ser salvo, va a quedar un remanescente, ese remanente se va a levantar para enseñorearse de todas las naciones o del imperio que se levante en sus días. En estos días finales, ese imperio que se está levantando va a ser enseñoreado. Ellos van a tomar control y dominio. Por la narración, por el relato de este libro de Esther, es muy probable que ese decreto para destruir a Israel surja en estos últimos días de Irán. Tal vez no sea propiamente de Irán, porque ahí estaba la capital Susa, ahí era en ese territorio, en ese imperio, pero que puede ser que surja en sus pláticas o convenios o firmas o alianzas, concesiones, lo que sea, con Estados Unidos. Los imperios poderosos de la época, los reyes de la época, hasta Rusia puede estar ahí incluido, y la China, poderosos que apoyan estos dos últimos a Irán. Ellos pueden, estos dos probablemente con conciencia de que sí también quieren ver destruido Israel, porque creen que es la razón, la piedra de tropiezo, de escándalo, como el Señor dice en los profetas. Entonces, para acabar con ella es necesario utilizar el instrumento de Irán. Entonces, el antiguo territorio usado por Persia, que hoy es Irán, nuevamente de ahí va a salir el decreto para destruir a Israel. Es probable también entonces que en una época, cuando ya estemos a punto de celebrar otra Pascua, la Pascua de las bodas del Cordero, la Pascua cuando la iglesia sea llevada a los cielos, otra vez Israel va a ser amenazado de muerte y de destrucción y de aniquilación completa. Pero el Señor va a levantar al pueblo. Dice aquí en el capítulo 8, verso 15: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro. Probablemente Guatemala esté ahí también, la bandera de Guatemala azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, o sea, el mandamiento para defenderse, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. O sea, pudieron defenderse. Imagínense, hubo unas conversiones. Bien dice la Escritura que Asiria y Egipto serán uno con Israel. Ellos van a convertirse, probablemente muchos persas, y sin duda el Islam, el remanente que quede también de ellos, se va a convertir al único Dios que existe, que es el Dios de Israel. Dice en el verso 3 del capítulo 9: y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos
porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Ahora, si ustedes recuerdan algo interesante en el tiempo de Saúl, es que él había tomado del despojo. Él no mató al rey, pero tomó del despojo, ganado, para los sacrificios. Y en el libro, aquí en el libro de Esther, se nos dice que la orden era para que todos los ciudadanos del reino de Persia tomaran también, se apoderaran de los bienes de los judíos. Qué tremendo. Pero cuando ellos, el pueblo judío se enseñoreó de esas naciones y pudieron defenderse en todos los lugares, en las 127 provincias, dice aquí la escritura, en el verso 6, y en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Ahora escuchen, pero no tocaron sus bienes. ¡Qué tremendo! Quiere decir que en los días de Mardoqueo, descendiente de Saúl, de la familia de Cis, de la tribu de Benjamín, ellos cumplieron exactamente lo que el Señor quería: destruir a todos sus enemigos, y también no tomaron de los bienes, o sea, no tomaron del despojo. Pero eso no aparece solo una vez, sino es dicho aquí 3 veces para confirmarnos que esto vino del Señor y que el Señor les dio victoria sobre sus enemigos. Dice aquí en el versículo 15, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, un mes antes de la Pascua, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Verso 16, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, en las 127, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000. Pero no tocaron sus bienes. ¡Qué tremendo! Porque ya no va a haber un amor al dinero. Como recuerdan, ¿qué es lo que quiere decir Elifaz? Mi Dios es oro. Para ellos, los enemigos están tratando de destruir a los judíos porque para ellos es el pueblo que ha tenido la riqueza de este mundo y quieren tomar control de sus bienes. No es así. Ellos tampoco tomarán control de sus bienes de una forma egoísta. No, el Señor se los dará. Eso sí, el Señor va a dar de herencia la tierra. No solo la tierra de Israel, todo el mundo va a ser gobernado por una nación santa que el Señor va a levantar en breve. Entonces aquí terminamos la historia y dice en el versículo 18, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Verso 24, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Verso 25 dice, mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, que era prácticamente 14 y 15, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos, porque fue un día de liberación. Entonces, resumiendo, el Señor tiene un tiempo específico en el cual Él va a libertar a su pueblo. Va a pasar por momentos difíciles, se va a levantar un decreto, habrán enemigos con poder económico, financiero, habrán 127 provincias aliadas para poder destruir a la nación pequeña de Israel y a todos los cristianos, pero el Señor va a levantar con su sabiduría y en su tiempo específico a aquellos que estarán intercediendo y que no amarán sus vidas hasta la muerte, dice la Escritura,
Apocalipsis 12:11, y ellos van a proteger a todo un pueblo, y el pueblo también va a poder defenderse, y todos van a tener temor de Dios en sus corazones. No será el temor de los judíos, sino será el temor de Jehová cayendo sobre todo el mundo, y la gente se convertirá al Señor, y los que entren al reino serán aquellos que sin duda alguna reconocerán al Dios de Israel como el único Dios que existe, y nunca ha existido otro ni existirá otro. Con razón dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hermanos, entonces que el Señor nos dé ánimo, porque a pesar de que estamos viviendo en una época difícil, el Señor también nos da esperanza de que todo va a cambiar, y el Señor va a quitar la carne y a los enemigos de nuestra alma delante de nosotros, y nos va a dar paz, felicidad y tranquilidad. Pero hasta que eso suceda, vamos a tener que pasar momentos difíciles, y necesitamos de perseverancia en la fe para alcanzar lo prometido por aquel que no miente. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esta pequeña introducción para comenzar a estudiar sobre los eventos del fin y las señales del fin pueda servirnos, Señor, como un panorama general de los detalles que tú nos darás cuando estudiemos las palabras de nuestro Salvador Jesucristo, profeta, sacerdote y Rey de nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.